Hola, hola mi gente, esto es Ron Politic una vez más. Muchas gracias por escucharnos, gracias por las interacciones que hemos tenido en Instagram. Síganos en Instagram, @RonPolitic piso bajo. Bueno, hoy tenemos una charla saco un fragmento de una charla que tuve con un compañero llamado Adolfo, un amigo. Y nada, en uno de los servers de debates, y estuvo muy bueno. Vamos a hacer charlas más seguidas. Y nada, espero que les guste. También va a salir un video de las polis, donde me invitaron. También estuvo muy bueno, grabamos casi 2 horas y media, así que nada, a seguirlos también. Y no se olviden darle me gusta y seguir el canal. Muchas gracias. Comencemos. Bueno, Ok. sobre a partir del 2007 para acá, cómo se degradó la educación gracias al currículo bolivariano implementado por tu presidente Hugo Rafael Chávez Frías en combinación con el señor Alectorio Uribe. Bueno, dale, está bien. Ya, ¿quién más entró? No entró más nadie. Bueno, hablemos. ¿Vas a grabar esto? Sí, ya de hecho lo comencé a grabar. Cualquier cosa, si hay que cortar algo, se corta y toda la cosa. Igualmente, Y si alguien después, se quiere meter en la conversación y no trae nada bueno, yo lo silencio más nada. ajá, ¿y dónde lo vas a subir después? No, aquí mismo en el grupo de nosotros, si queda chévere y toda la cosa, bueno, lo podemos subir en otro lado, si no, simplemente lo dejamos para nosotros en el grupo. Ah, bueno, si lo logras editar bueno y eso, después me lo pasas y lo subo yo a mi canal de YouTube. Dale, si va, igualmente lo que se busca es que pues, podamos grabar un video en un futuro, si podemos, ¿no? Dale, dale. Bueno, Bueno, empecemos. mira, la educación en Venezuela se vino degradando a partir del 2007 para acá, cuando se implementó ese sistema de currículo bolivariano que buscaba implementar las políticas nuevas según la Constitución de 1999, ¿no? Constitución de la República Claro, Bolivariana de Venezuela. Esto cambia desde una educación que venía siendo conductista a una educación constructivista. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se quiere decir que es constructivista? Lo que es el aprender haciendo, donde la persona puede desarrollar su intelecto a través de su creatividad. Pero esto se desvirtuó porque buscamos fue que el niño buscara hacer las tareas a su manera, a su modo y sin la calidad que se necesita para cumplir con ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que no claro, se le daba esa connotación como mira, vamos a hacer una maqueta, entonces como lo vas a hacer de material reciclable, entonces tú lo haces todo lo mamarracho porque es reciclable. Y entonces viene otro claro, niño con una maqueta hecha con los mejores materiales de primera, compraba en una librería y toda la cosa, entonces le damos más valor a esa maqueta que fue hecha a los mamarrachos, pero con material reciclable, y no le dábamos valor a la que fue hecha con materiales comprados porque simplemente era reciclable. Entonces, todo se fue desvirtuando. Aparte de que cuando ellos dicen que querían hacer una refundación de la República a través de esta reforma de ley, porque de hecho en una parte dice lo siguiente, dice que la República Bolivariana de Venezuela vive momentos de profundas transformaciones orientadas a la consolidación de la sociedad humanista, democrática, protagónica, participativa, multiétnica, pluricultural, prolingüe e intercultural. Es un Estado democrático de derecho y justicia. Bla, 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 bla. También nombran que querían salir del capitalismo porque era egoísta y toda la cosa. Entonces, se desvirtuó fue a partir de eso, porque ya cambiaron la historia, cambiaron los nombres de las cosas. Otra cosa que también afectó dentro de esta ley es que estipulaba y que no son rumores, o mejor dicho, son rumores de que no puedes aplazar un niño, eso es falso. En Venezuela tú puedes aplazar un niño, pero ¿qué pasa? Que para poder aplazar un niño tú tenías que hacerle prosecución, tenías que ir a la zona educativa, hacer informes, justificar el por qué tú aplazas al niño, y la situación económica no daba para eso, porque era gastar dinero los profesores para ir a la zona educativa, era gastar un tiempo necesario para poder cumplir con esos requisitos, y entonces, bueno, son cositas que van sumando a lo negativo, a que no sea una educación de calidad.
¿Cuáles son los cambios que en futuro Venezuela necesita? Coño, que nos enfoquemos a la educación de calidad de profesionales. Y eso se puede hacer desde la base, desde la educación básica, que primero parto en que la educación integral, porque yo soy licenciado en educación integral y te digo que no estoy muy conforme con mi carrera, porque siento que como que perdí mucho tiempo, porque no nos, o sea, el que buscó el interés en educarse a nivel profesional, pero de verdad, bueno, hizo el esfuerzo y aprendió, pero el currículo como tal del docente no te daba las herramientas necesarias como para que tú le enseñaras algo de profesional al niño, sino algo muy nulo. Entonces, no sé qué tienes tú al respecto, qué decir al respecto a esto, si tienes alguna vivencia de la educación venezolana o alguna propuesta que tenga en cuanto a la educación o algún comentario. No, claro, muchas de las cosas que dijiste estoy totalmente de acuerdo. Este, el principal problema de lo que sucede en Venezuela es un problema de fondo, un problema estructural. Tú mismo lo resumiste cuando leíste para qué iba a funcionar la ley educativa. La ley educativa nace del planteo de generar la nueva república. ¿Qué es lo que pasa? El chavismo llega al poder para transformar la república, por eso nosotros somos la quinta república, es decir, la transformación o la creación de un nuevo Estado. Estado como ente gubernamental, Estado como ente educativo, Estado como ente de desarrollo, todo lo que conforma un nuevo Estado, dejar las cosas viejas que ellos mismos lo decían, te llevaba a la cuarta república, es decir, los famosos 40 años de democracia, o y entrar a una nueva república. Ese es el problema. El problema no es la educación constructivista. ¿Por qué? Ujú. Porque Suecia tiene un sistema de educación constructivista, pero bien aplicado. O sea, en Suecia los niños, o sea, van al colegio y según sus capacidades, ellos tienen como una formación integral, pero según sus capacidades, esto es la famosa educación del mañana o la educación del futuro. Según sus Sí. capacidades, según sus capacidades son educados y son enseñados o adiestrados a tal forma. Yo estoy totalmente de acuerdo que la educación venezolana necesita tener un giro de 360 grados, una reforma, es más, una reestructuración, una nueva creación de educación venezolana desde la infraestructura hasta los modelos de educación o la impartición de la educación. ¿Qué pienso yo? Yo he visto los modelos educativos de varios países que son potencias y que nos pueden ayudar a nosotros o guiar a ser países como eso. O sea, tampoco son nuestras culturas, pero podemos adaptarlo, hacer un intento de adaptación. No, yo no veo tanto la primaria, me enfoco más a la secundaria, o sea, a aquellos que ya se perfilan a ser profesional. El sistema educativo alemán es muy interesante. ¿Por qué? Porque los alemanes cuentan con escuelas técnicas y los suizos cuentan con escuelas técnicas. Es decir, antes de tú graduarte, tú debes presentar una especie de pasantía, o sea, elegir un oficio y tú te gradúas según ese oficio que tú elegiste. Y vas a una empresa a trabajar, a formarte, y después si a ti no te gusta eso, bueno, te vas, pues, pasaste tu etapa de pasantía o te vas. Pero tienes una formación educativa, una formación profesional. En Alemania tienes las escuelas técnicas de desarrollo, que salen gente, mecánicos, ingenieros, chamitos, que van a la Volkswagen, a estas empresas de auto, a la BMW a hacer sus pasantías y fenomenal. Les va bien. En Suiza también tienes el mismo sistema, desde barbero, que es un oficio, no es tanto una profesión, hasta banqueros. Hay un youtuber muy famoso que habla 5 idiomas, que es un tipo que tiene el pelo largo, no sé cómo se llama. No sé si es muy famoso, él es suizo, de padres españoles, italianos, y es un políglota y viaja por el mundo, creo que vive en México. O sea, que no. Él explicaba que él estudió en Suiza, porque sus padres vivieron en Suiza, y él explicaba este sistema, y él decía que con 15 años ya estaba trabajando en el sistema bancario y que eso lo ayudó mucho a entender sus finanzas
ya estaba independizado, tuvo que ir a una entrevista con un gerente y decirle, mire, yo quiero hacer mi formación profesional acá porque el colegio me lo pide. Y a mí me parece que en Venezuela necesitamos eso. ¿Por qué? Porque el sistema educativo venezolano deja a la deriva a un montón de bachilleres que salen y no saben qué hacer. Y tú ves que por eso tenemos, no sé, 10.000 abogados y los que trabajan son 1.000 y los otros 9.000 no hacen nada. Tenemos 25.000 graduados de comunicación social, que es una carrera que para mí no hace nada, no aporta nada al desarrollo de la nación. Tenemos graduados ingenieros, 5 de informática, 5 de mecánica y 50 de industrial. Eso tampoco, eso crea un desbalance profesional a la hora de tener la mano productiva del país. Y sí, Claro. me parece perfecto que el desarrollo educacional de Venezuela se implante de esa forma. Pueden haber otras posibilidades, yo no estoy diciendo que la mía sea infalible, solo creo que a través del método de observar otras propuestas nosotros podríamos aplicar, ya que lo nuestro ha sido un error. Los 40 años de democracia, la educación de los 40 años de democracia y la educación de la Quinta República. Así que ese es el planteo. Claro, no, de hecho, esa propuesta que tú dices, eso sí, eso existe en Venezuela. Hay escuelas técnicas donde los jóvenes estudian 6 años de secundaria, salen con una carrera técnica y hacen pasantías en distintas empresas. Lo que pasa es que el problema que yo veo es el del adoctrinamiento. Y cuando tú quieres cambiar todo, ejemplo, mira este artículo que hice dentro del currículo bolivariano. Esta visión de la educación comenzó a configurarse desde el inicio del proceso de revisión de las políticas educativas del país en el año 1999, en el marco de la denominada Constituyente Educativa, en la cual valoró el impacto y el enlace de la reforma curricular de 1997. Concluyéndose de la misma, fortaleció los valores del periodo del sistema capitalista, el individualismo y el egoísmo. O sea, ahí ya empieza a desvirtuar lo que es el valor trabajo, pues lo que realmente se necesita a una persona para que sea útil para una sociedad. Porque si tú atacas a la Es que tú propiedad tienes que privada, entender, porque, es que tú estás analizando la superficialidad de la ley educacional. Te lo dije cuando empecé a hablar. El problema es la fundación de nuestra república. La Quinta República, la República Chavista, está fundada bajo un doctrinamiento marxista para llegar al comunismo. Es decir, el camino de crear una sociedad comunista, pero nosotros somos berretas, o sea, nosotros nos salen tan mal las cosas que ni eso salió bien. O sea, intentaron copiar o anexar un modelo maoísta y un modelo marxista con los pensamientos bolivarianos y tratar de crear el nuevo hombre chavista. Chávez lo decía. Entonces el problema es la fundación de la República, no la reforma de estudiantil. El problema es el país, el problema es el sistema, el problema es cómo nosotros estamos fundando las bases del país y dentro de un futuro, todos los que fueron educados bajo esa doctrina ya están viciados. Es decir, Venezuela, en ciencias políticas hay un término que es los términos generacionales. Cada 25 años se cuenta una generación. Hay otros que dicen que son cada 20. Imagínate que el chavismo ya ha tenido 20 años. El chavismo ya ha tenido la progresía de una generación, más la generación que ya están creciendo. Es decir, tenemos un ejemplo. Los niños de 15 años que viven en Venezuela tienen un problema estructural. Tienen un problema estructural que es muy difícil. Nosotros tenemos que cambiar la república, cambiar la educación para que dentro de 40 años, es decir, 2 generaciones, Venezuela pueda tener un cambio. Esto es bajo el análisis generacional que se utiliza en la ciencia política. Podemos tener un milagro, el milagro filipino o el milagro indonés, pero es muy difícil esto. O sea, me parece que va a ser muy difícil. claro, lo que pasa es que cuando hablamos de cambio tenemos que partir también que nosotros tenemos que reunirnos con distintos personajes dentro de esta sociedad. Estamos hablando de lo siguiente. ¿Cuál sería una de las propuestas? Tú haces un plan por cada 25 años, 40 años, dependiendo de la necesidad de la región.
si tú tienes como proyecto ampliar la industria ferroviaria en Venezuela, entonces tú vas a crear un sistema educativo donde tú puedas formar personas que estén capacitadas para esa área. Pero tú te tienes que reunir con diversos sectores. En este caso, los empresarios privados que vayan o que estén ejecutando obra o vayan a ejecutar obra dentro del país. ¿Para qué? Para que tú le des garantía a él que él te va a crear. O sea, tú le vas a decir, yo te voy a formar profesionales para tu área, pero tú también me vas a apoyar en educación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, que yo te voy a dar profesionales, te voy a dar pasantes, tú lo vas a formar, ellos te van a servir como mano de obra directa, igual mano profesional, y tú lo vas a apoyar en cuanto a proyectos, de la mano con el Estado, que es también ahí donde interviene el Estado por medio de la recaudación de los impuestos para la implementación de proyectos dentro de cada universidad o también en la secundaria, porque también estamos hablando de personas que hay que se forman a nivel técnico y no van a la universidad, sino se quedan solamente con lo técnico y después van haciendo cursos, que también es válido. O sea, no todo el mundo nació para estudiar a nivel universitario, pero por eso es que yo también estoy de acuerdo en que sea obligatorio que una persona esté estudiando hasta cierto grado académico y que ese cierto grado académico le dé las herramientas necesarias para que se pueda defender dentro de un mercado básico. Y de ahí para adelante, bueno, la persona puede formarse. Pero bueno, esa sería por lo menos por parte del Estado, que los impuestos sean manejados de buena manera e implementados con buenas escuelas, proyectos educativos dentro de los mismos planteles, con las empresas privadas, bueno, lo que ya te mencioné, y junto a la comunidad, bueno, que también sea partícipe en las escuelas, pero no de manera como lo tienen planteado este sistema educativo actual en Venezuela, que es que la comunidad puede elegir al docente que le vaya a dar clase a su hijo, o pueda intervenir de manera directa en la reforma educacional de las escuelas como tal en una comunidad. No, eso sí, no, eso está desvirtuado, porque es que ¿quién mejor sabe para dar clase con un docente que está formado? No cualquier persona de la Yo creo comunidad. que ganó Ron, punto. Y entonces, bueno, prácticamente sería esa propuesta, pero sí se desvirtuó. Y por eso es que es importante la reforma educacional, porque es que todo habla o todo parte de una transformación. Es necesaria una reforma constitucional. Sin una nueva república, sin un nuevo país, no vas a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la constitución es la base en la cual se funda el Estado. Sí, los estados modernos se fundan a través de su constitución. Si tú no tienes un cambio de república, un cambio en la raíz de lo que son los sistemas que están alrededor de esa república, el sistema judicial, penitenciario, educacional, económico, no vas a tener ningún cambio a futuro. Entonces, primero hay que ir al fondo y después redactar desde cero una nueva sistema educacional. Claro. Sí, te entiendo. Pero básicamente sería esa solución. Pues o sea, tú dices que para llegar al poder tendría que reformarse la constitución del país para poder cambiar todo lo demás, porque es de raíz. Claro, Ahora yo te porque pregunto, tú vas a gobernar pero yo te sobre una pregunto, constitución chavista, sobre un país fundado en chavismo. pero sería posible cambiar solamente la ley educacional sin cambiar la constitución? No puedes. ¿Por qué? Porque todo eso es una cadena. Mira, la ley educacional está sujeta a la ley económica, que te habla mal del capitalismo, en principio. Sí. La ley económica está sujeta a la ley judicial y a la ley legislativa. Y todo eso es un enmarañado legal que no vas a poder desatar. Para poder desatar eso, tienes que romper todo el conjunto de Estado y volverlo a rehacer. ¿Por qué? Porque estamos fundados sobre un Estado que se planteó hacia el comunismo. Nuestra constitución es una constitución que plantea, si la han leído, lo que han leído la constitución venezolana, las leyes plantean un camino al socialismo para formar una comunidad. La gran comuna, la gran formación comunista en Venezuela. Claro, no, y de hecho que sí tiene toda la lógica del mundo, porque una de las propuestas también que yo pudiese traer a la mesa es una ley para proteger al estudiante y a empresas privadas por medio de convenios. Pero bueno, si tú formas al estudiante, tú vas a asegurar que ese profesional te va a ayudar, pues, y por medio del Estado, ¿cómo sería? Bueno, que hay una ley donde estipulen de que no sea de manera obligatoria, pero sí como
la conciencia de que si el estudiante se le ayudó, pues él puede ayudar a su comunidad o a la empresa mediante el trabajo, pero dentro de su país, pues coño, te formamos como profesional dentro del país, sirve como profesional acá, pues. O sea, como para protección y no tener fuga de cerebro del país. A eso me refiero, pero nada como de manera obligatoria porque ahí estamos como que quitándole la libertad a la persona de elegir a dónde poder trabajar. Pero todo esto también parte desde un punto de un bien común o de tener un objetivo como nación. Porque es que si no se tiene un objetivo y cada quien apunta hacia objetivos diferentes, yo creo que no podemos llegar a nada. Por eso es que traes a colación el de los planes por cada cierto tiempo, cada 30 años, qué queremos hacer como nación, y ahí vamos a ir reformando las leyes alternas a la ley de educación para reforzarla, pero sí, básicamente, y llegamos a la conclusión de que es necesario modificar la constitución, porque si no la modificamos y vamos atacando a la empresa privada, que es la que genera la riqueza, entonces, nada, estamos mal, porque estamos partiendo desde un rencor. No, no llegamos a ningún lado. Exacto, y el rencor es malo. Claro, entonces, sí, todo lo que nosotros propongamos en educación, sí, puede ser que esté bien, puede ser que esté correcto, puede ser que está mal, pero mientras tengamos una constitución que nos lleva al comunismo, no vamos a poder plantear nada del sistema liberal o el sistema capitalista que muchos quisiéramos vivir. ¿Por qué? Porque la constitución venezolana no te deja. Es como que las leyes fundacionales de la empresa no te dejan hacer reformas. No, pero es que también debemos tomar en cuenta que tenemos que rescatar ciertas cosas que tienen la doctrina de la izquierda. O sea, yo no veo mal el implementar, en este caso saliendo en un poquitico del tema, implementar los sindicatos en unas empresas, a pesar de que no los apoyo al 100%, pero es como un balance, pues, de rescatar ciertas cositas de que sí funcionan, pues. Y nada, básicamente es eso, pero sí es complicadísimo poder reformar una ley si no se cambia la constitución, porque es que definitivamente está basada en cambiar todo los sindicatos, mire, Venezuela está bajo un gobierno de izquierda y los sindicatos no existen en Venezuela. No tienen voz, no tienen voto. Yo creo que los sindicatos podrían funcionar si se practica la forma sindical como se practica en otro país que vuelvo a mencionar, Alemania. Sí, Alemania. Alemania, el sistema sindical de Alemania es un sistema sindical que no jode a las empresas, que llega a pactos con las empresas, que cuando la empresa está en peligro, el sindicato ayuda a la empresa, y cuando la empresa está en bonanza, la empresa ayuda al trabajador. Me parece sí, que de sería hecho un creo buen... que uno de los convenios que hacen es que en vez de cerrar la empresa, lo que hacen es bajar las horas laborales de las personas y nada, Y pues se bajan bajan el los sueldo sueldos. obviamente porque trabajan menos, pero ahí están produciendo, pues no dejan de producir. En la BMW, creo que en el 2008 la BMW estaba por quebrar y el sindicato de la BMW bajó las horas salariales, no votaron a nadie, nadie se quedó sin trabajo, la empresa no quebró, pero todo el conjunto que hace la empresa, desde directivos hasta trabajadores, sino que la empresa pudiera surgir. Pero bueno, Ron, para no quitarte más tiempo, vamos a culminar esta grabación, entonces lo dejamos ahí, que quedamos en la conclusión de que sí, pues que es necesario cambiar la constitución, porque yo creo que es como, quedamos como nulo en todas nuestras propuestas si no logramos ese cambio. Es súper complicado. Como conclusión digo que el germen de toda reforma que queramos hacer en Venezuela está parado por la Constitución. Por eso Chávez, cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue decir que quería una constituyente. ¿Por qué? Porque al tú querer una constituyente, tú transformas el país a lo que tú quieres y empiezas a formar el gobierno a tu semejanza. Y eso es lo que hacen la mayoría de los dictadores, sean de derecha o de izquierda o de cualquier forma, cuando llegan al gobierno. Quieren reestructurar la patria, reestructurar la república y hacerla una república a su conveniencia. A mí me parece que en Venezuela debemos implementar no los temas superficiales, porque los temas, ejemplo, el voto, que decimos, no, que no deben votar los que estudian, no deben votar los que no tienen educación. No, pero primero vamos al tema principal, el de la raíz, la educación. Claro, gente que se gradúa de un sistema socialista, yo no quisiera que votaran, lamentablemente no,
Pero si reformamos esa educación y generamos que en Venezuela haya un 0,05% de gente analfabeta y que seamos un país con una estructura sólida, ¿por qué no pueden votar todos? Con mayoría de edad, no de 18 años. La mayoría de edad de 18 años me parece una mayoría de edad mínima. Ahora la mayoría de edad debería estirarse, porque las personas cada vez entre más grandes creo que tienen más inconsciencia. Entonces, esos son reformas de raíz que se deben hacer a la hora de reestructurar todos los problemas que tiene Venezuela. No solo eso, Venezuela es un saco que tú lo abres y lo que tienes problemas. Así que ese es mi culmino. Sí, no, de hecho, me hiciste recordar ahorita, hablando de que incómodo es una persona con tanta forma bajo esos parámetros de izquierda, que recuerdas los cursos del Bancara, está también, lo mencionan dentro de esta ley, tiene poder de rango, pero eso fue tan desvirtuado que la gente cuando hizo esos cursos, primero veían 3 meses de educación sociopolítica, o sea, cuando hablamos de esos adoctrinamientos netos que te hablaban de Carlos Marx, te tenías que leer el manifiesto comunista, de cómo funcionaba el socialismo, y después que tú pasabas esos 3 meses, era que entrabas en materia técnica, o sea, si ibas a estudiar carpintería, después de esos 3 meses que te metías en lo que era carpintería o herrería o X, lo que ibas a hacer. Y entonces, y eso era legal porque la Constitución lo respaldaba. O sea que llegamos a ese punto en que tan importante que es cambiar esa Constitución. Ahora sí tú le dirías dictador a toda persona que quisiera cambiar la Constitución de un país, así sea de manera democrática por medio del voto de la reforma constitucional. O sea, No. Eso es de virtuarle el concepto de dictador. Concepto claro. de dictador es un concepto romano que es que en Roma se le daban todos los poderes, como decir, especiales a una persona y el Senado quedaba sin poderes mientras que la persona arreglaba los problemas que sucedían en Roma. De ahí nace la palabra dictador. Ahora la palabra dictador se utiliza para cualquier cosa, pero también tenemos un tirano, un sistema de corrupción, un montón de cosas. Por eso los análisis políticos se hacen desde con una lupa. O sea, tú puedes hacer un análisis político amplio y decir que todo aquel que pone manos duras es dictador, no es válido, pero la gente lo hace. No. O puedes hacer un análisis político crítico y decir, mira, este no es dictador por tal y tal consecuencia. Pero me parece que no. O sea, tú puedes cambiarla, si está en consenso de las mayorías o de los que gobiernan, cambiar algún párrafo de la Constitución porque no le hace bien al país o reformarlo, está bien. Te doy un ejemplo. En el 94 en Argentina, antes del 94 tenías que ser católico a juro para poder ser presidente. O sea, si tú no eras católico no podías ser presidente. ¿Qué es lo que pasa? Saúl Menem es musulmán y él tuvo que convertirse al catolicismo para poder ser presidente, pero una vez siendo presidente, trajo una reforma de la Constitución y eliminaron ese párrafo. Es decir, cualquier persona argentina nacida sobre el territorio y que sea porque tiene que tener alguna creencia, puede ser presidente. Esa reforma está bien. Hay que sacrificar ciertas cosas para poder llegar al poder. Y una cosa tan delicada como es la religión. Exacto, así que bueno, son cosas que se ven en la política y el mundo de la política es muy variado. Sí, pero bueno, yo diría que en ese tema de la dictadura, yo creo que cada persona que llega al poder y quiere hacer algo diferente, tiene que actuar diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que tú no vas a trabajar con las personas que tú criticaste por tanto tiempo que tenías ahí, que no me gusta cómo trabaja esta persona y que tú llegas y tengas que trabajar a juro con él, no. Entonces yo creo que sí son necesarios hacer cambios para tú poder tener un buen equipo de trabajo y poder llevar a cabo todos tus proyectos. Por eso es que es tan complicado llamarlo dictador cuando, no sé, cuando cambian a ciertas personas de cierto cargo para poder cumplirlo, porque ¿cómo tú puedes ejecutar un proyecto si tienes a alguien que está en contra de ti en todo lo que tú digas en un cargo importante como, no sé, un poder judicial, no sé, legislativo? Entonces puede ser que es lo complicado, pues. Claro, hay que seguir las reglas del juego y cumplir ciertos requisitos para poder hacer el cambio. Y si tú lo cumples, bueno, nada, hazlo. Si la democracia te lo regala, haz esos cambios que sean necesarios para que tú puedas implementar todo
todas tus ideas y puedas ejecutar todo tu proyecto de manera eficiente y que sea beneficioso para la comunidad, en este caso. Parece que está complicado llamarlo dictador por querer cumplir con tu tarea de manera, digámosle, más fácil, que no te vean tan complicado. Claro, eso puedes entrar en dos dilemas. Ay, se me olvidó la palabra. Como condenar la democracia o pensar que la democracia todo es igual, o pensar que este cada o sea, que todo aquel que se comporta de forma autoritaria es un dictador. O sea, eso es la simplificación de la política y podemos caer muy fácil en eso. O sea, la mayoría de la gente cae muy fácil en eso. Sí, Ron. Bueno, listo, hermanito. Vamos a terminar entonces esta conversación para que sigas haciendo tus cosas. Estamos en contacto y bueno, nada. Gracias, hermanito, por ese tiempo. No, viejo. Después Dale, no. hablamos sobre el voto y eso. Así Sí, tengo un sí, que poquito de tiempo ese quiero conversar sobre eso. porque Y bueno, y mira, bueno, aquí será que voy a hacer una broma. Le voy a mandar un saludo a todos, menos a Alfredo, que no me saludó. Dale, manito, dale, estamos en contacto. pás- Cuídate. pásame el audio. Dale. Dale, yo te lo paso.